Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más intensas y, la verdad, más dramáticas del Libro de Mormón. Hablamos de la misión de Nefi para conseguir las planchas de bronce. Y créanme, esto es mucho más que una simple aventura. Es una historia sobre fe, sobre obediencia y sobre un mandato que, sinceramente, pondría a prueba a cualquiera. Pensemos en el escenario por un momento. Estamos en Jerusalén, es de noche y hay una misión en marcha. Pero ojo, no es una misión cualquiera, no es algo opcional, es fundamental. Porque literalmente el futuro espiritual y cultural de todo un pueblo está colgando de un hilo. El éxito o el fracaso de esta única noche lo decide todo. Las consecuencias, bueno, son enormes. Y justo en el centro de esta tormenta tenemos a Nefi. Y esta frase, iré y haré, miren, no son solo palabras, es básicamente el motor que impulsa toda esta historia. Nos muestra una fe que no se quiebra, una obediencia que lo define por completo, y que de alguna manera lo está preparando para desafíos que él en ese momento ni se imagina. Ok, entonces, ¿por qué tanto alboroto por unas planchas de metal? ¿Qué las hacía tan, pero tan indispensables? Vamos a ver cuál era su verdadero valor. Y aquí está la clave de todo. Estas planchas no eran para nada un simple tesoro. Eran, digamos, como la constitución y el código legal y religioso de su pueblo, todo en uno. Contenían la ley de Moisés. Y sin esa ley, como bien sabía su padre Leí, era prácticamente imposible que pudieran guardar los mandamientos, y más importante aún, que mantuvieran su identidad como pueblo en una tierra completamente nueva. Bien, después de 2 intentos que, digámoslo, fueron un fracaso total, Nefi decide ir solo. Su única arma es su fe. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad fascinante. Y esta frase es increíble. Es una de las declaraciones de fe más puras que uno puede leer. O sea, Nefi está caminando hacia la ciudad sin la más mínima idea de cómo va a lograrlo. No hay plan, no hay estrategia, nada. Solo una confianza absoluta en que Dios le va a ir mostrando el camino un paso a la vez. Pero a ver, la fe de Nefi no era una fe ciega, para nada. Estaba construida sobre bases muy sólidas. Por un lado, una creencia total en un Dios todopoderoso, para quien no hay imposibles. Y por otro, algo muy importante, se inspiraba en la historia. Para él, la historia de Moisés y el Mar Rojo no era un cuento, era la prueba, la evidencia de que Dios podía hacer cosas espectaculares. Y eso, claro, alimentaba su propia confianza. Y es justo en ese estado de pura confianza que Nefi se topa con una situación que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Lo que pasa ahora es, sin duda, el punto clave, el clímax moral de la historia y probablemente la prueba más dura de su vida. Así que ahí está. Nefi encuentra a Labán. Recordemos quién es Labán, el tipo que les robó todo y que intentó matarlo a él y a sus hermanos. Pero no lo encuentran en una pelea. Lo encuentra borracho, inconsciente, tirado en la calle, y en ese preciso instante recibe una orden del espíritu. Una orden directa y terrible. Tiene que quitarle la vida a Labán. Miren, el texto original usa una palabra muy específica para describir cómo se sentía Nefi. Constreñido. ¿Y qué significa eso? Bueno, no significa que actuó por enojo o por venganza. Para nada. Significa que sintió una fuerza, una presión espiritual externa que lo estaba obligando, que lo empujaba a cumplir con esa orden, incluso en contra de su propia voluntad. Él no quería hacerlo. Y esto nos muestra la justificación que el Espíritu le da. Pone en una balanza una elección que es sinceramente imposible. De un lado de la balanza tienes la vida de un solo hombre, un hombre que ya había demostrado ser corrupto y un peligro. Y del otro lado tienes el futuro de toda una nación que sin esos registros estaba condenada a perderse en la incredulidad. La lógica que se le presenta es esa. Es mejor que muera un hombre a que toda una nación se destruya espiritualmente. Pero bueno, después de ese momento tan impactante con Labán, la misión todavía no termina, ni de cerca. Nefi, ahora vestido con la armadura y la ropa de Labán, se encuentra con un nuevo problema, un nuevo obstáculo, Zoram, el siervo de Labán. Y la cosa se pone tensa, pero al instante. Zoram ve a los hermanos de Nefi y, claro, entra en pánico e intenta escapar. Si Zoram escapa, todo se arruina. Pero Nefi, con una rapidez mental increíble, lo detiene. Y no lo hace con la espada, no, lo detiene con palabras. Usa el poder de un juramento para tranquilizarlo y poco a poco ganarse su confianza. Y tenemos que entender que este no era cualquier juramento, no era un te lo prometo y ya. En esa cultura, en esa época, jurar como que vive el Señor y como que vivo yo,
Era lo más sagrado, la promesa más seria que alguien podía hacer. Era literalmente un pacto que no se podía romper. Fue la fuerza de esas palabras lo que hizo que Zoram se detuviera en seco y se pusiera a escuchar. Bueno, con las planchas ya en su poder y con Zoram ahora de su lado, la misión por fin está completa. Y ahora sí, podemos dar un paso atrás y ver el panorama completo para entender por qué esa noche fue tan decisiva. Porque, al final, estas planchas de bronce se convirtieron literalmente en la columna vertebral de la civilización nefita. Gracias a ellas, pudieron mantener sus leyes y su religión, pudieron preservar su idioma, su historia. Y quizá lo más importante de todo, evitaron que el pueblo se perdiera en la incredulidad. Les dieron una conexión real, tangible, con sus raíces y con su Dios. Y así, la historia nos deja con esta pregunta. Una pregunta bastante profunda, ¿no? Nos obliga a pensar en la complejidad de la fe, de la obediencia, de la moral, sobre todo cuando está en juego el destino de miles de personas. Es una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de las páginas de este libro y sigue resonando hasta hoy.